Bien, Romanos capítulo 9, abran su Biblia allí. La fidelidad y elección de Dios es el título que hemos venido desarrollando a partir del versículo 6. Hoy será la tercera parte. Y este pasaje un tanto complejo, un tanto difícil, y que producto de su dificultad no todos lo interpretan de la misma manera. ¿Cuál es ese pasaje? Bueno, ya se leyó, pero voy a leerlo nuevamente como está escrito. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Una de las verdades que como creyentes tenemos que entender es que Dios no es como nosotros, o nosotros no somos como Él. Él piensa diferente a nosotros, siente de manera diferente a nosotros, ama de manera diferente a nosotros, se aira de manera diferente a nosotros, se indigna de manera diferente a nosotros, se enoja de manera diferente a nosotros y aborrece de una manera diferente a nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros somos pecadores y todas nuestras sensaciones, emociones, sentimientos, expresiones, reacciones están matizadas con el pecado que mora en nosotros. Pero Él es puro, pero Él es santo, Él es perfecto. Por tanto, todo lo que Él haga, sienta, reaccione, haga, debe, en virtud de su carácter, ser también puro, perfecto, santo, sabio, etcétera, etcétera. Y esa es una de las cosas que tenemos que entender nosotros como hijos de Dios. Retrocedamos al Salmo 50 para extraer de allí una expresión interesante. Dios está hablando de un juicio que vendrá, y esto se lo dice al malo. Salmo 50, versículo 16. Allí el salmista, este es un salmo de Asaf, dice, pero al malo, versículo 16, dijo Dios. Por tanto, todo lo que viene a continuación, Dios se lo dice al malo. Y noten el versículo 21 ahora. Estas cosas hiciste y yo he callado. Atención ahora. Pensabas, es decir, el malo, que de cierto sería yo como tú. ¿Qué pensó el malo? Que Dios sería como él. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Dios es como él? No. Él es diferente. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero yo no soy como tú. En Isaías 55, versículo 8 y 9, es un pasaje conocido que se ha leído varias veces, pero de igual forma lo leo. Isaías 55, 8 y 9 dice así. Porque, hablando Dios a Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y aquí se establece la analogía, la comparación. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí una vez más queda muy claro que Dios no es como nosotros. Nosotros no somos como Él. Sus pensamientos, la manera en que Dios piensa es tan diametralmente, no opuesta, sino diferente a nosotros, como son los cielos más altos que la tierra. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, programas de cultura
donde se establecen algunas medidas, por ejemplo, del universo? Bueno, alguien podría decir, ¿así de diferente son los pensamientos de Dios respecto a nosotros? Bueno, el texto así lo dice. Entonces Dios utiliza este lenguaje para quedar claramente establecido que Dios es diferente a nosotros. Ahora, ¿qué tiene que hacer el creyente para comenzar a entender a Dios? Bueno, la mente del creyente tiene que ser elevada por la misma Escritura para recién comenzar a comprender un poquitito más a Dios, que está en las alturas, mucho más elevado que todos nosotros. Porque nosotros, si nos guiamos por la óptica solo terrenal de nuestra mente finita, no lo vamos a poder entender. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque me encuentro con este pasaje donde Dios aborrece a un hombre. Entonces, si tú comienzas a pensar, a ver, yo he aborrecido a mi vecino. Si tú estableces esa analogía con el aborrecimiento de Dios, estás equivocado. Porque ¿cómo odias tú? ¿Cómo aborreces tú? Bueno, con pecado, ¿no? Tu odio no necesariamente es puro. Entonces, por eso, hermanos, es que tenemos que ubicarnos en la mente de Dios para poder comprender lo que la Biblia dice. En Romanos capítulo 9, Pablo ha venido argumentando, no olvidemos esto, hermanos, porque es muy importante. El apóstol Pablo ha venido argumentando que la palabra de Dios no ha fallado, de acuerdo al versículo 6. Dios no es infiel, Dios es fiel, Él cumple su promesa. A pesar de que el Israel incrédulo obviamente lo desechó, fue rebelde, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace Pablo a través de Pablo, para argumentar que Dios no ha fallado? Pone ejemplos. Y él explica que no todos los que descienden de Israel son Israel espiritual. Porque dentro de Israel étnico o físico hay un Israel espiritual que cree y por tanto en ellos la palabra de Dios no ha fallado. Lo veremos más en detalle nuevamente a continuación. Veamos entonces el versículo 3, hermanos, que está conectado obviamente a todo lo anterior, sobre todo al versículo 12. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. En una primera mirada observamos aquí un contraste. Un contraste. A Jacob amé, mas. Esa es una conjunción de contraste. Es decir, se hace una afirmación, pero la siguiente afirmación es un contraste de la anterior. Es diferente. De hecho, la conjunción más de en el griego se puede traducir pero. Pero. De hecho, la Biblia de las Américas traduce así: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. La palabra aborrecer, miseo en el griego, significa odiar. Pero también tiene la acepción de despreciar, descuidar o desatender. Insisto en esto, son dos afirmaciones diferentes. En una hay amor, en la otra aborrecimiento. Una mujer dijo una vez al señor Spurgeon: no puedo entender por qué Dios dijo que él aborrecía a Esaú.
No puedo entender eso, señor Spurgeon. Spurgeon contestó y le dijo, eso no me causa problema, señora, de que Dios haya aborrecido a Esaú. Mi problema es que no entiendo cómo Dios pudo amar a Jacob. Porque Jacob era un pecador igual que Esaú. Y eso lo vamos a entender ahora, hermanos. El problema no es por qué Dios aborrece a Esaú. Eso yo lo puedo entender. Lo más complejo es entender cómo es posible que un Dios santo, puro, perfecto, haya amado a un vil pecador como Jacob. Eso cuesta entender. Pero vamos por parte. Hermanos, ¿no saben ustedes cómo estuve con este pasaje como 3 semanas? Solo Dios sabe lo que los predicadores tenemos que estar siempre ahí. Señor, ilumíname, por favor, no entiendo. ¿Cómo enseño esto a mis hermanos? Si para mí es complejo entenderlo. Bueno, ¿existe por tanto tal cosa como un odio o aborrecimiento sagrado? Porque el texto a estudiar no dice que Dios ama la maldad. Dice claramente que Dios aborrece a una persona. Probablemente ustedes han escuchado esta frase. Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. ¿Han escuchado esa frase? R.C. Sproul contestó esta pregunta, o sea, esta afirmación, esta frase. Y él dijo, hay un problema con la frase Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. A ver, pastor, explíqueme por qué dice eso. Porque Dios envía al pecador al infierno, no al pecado. ¿Entienden el punto? No es que Dios envía a la maldad al infierno. Dios envía a los maldadosos. No es que Dios envía a la iniquidad como algo abstracto al infierno, sino a los inicuos. Entonces, ¿cómo entendemos eso de que Dios ama al pecador pero aborrece su pecado? De hecho, hermanos, se postula que Mahatma Gandhi fue el originador de esa frase. No que Dios ama al pecador, ama el pecado. Él dijo, odia el pecado, no al pecador. Y después, con el tiempo, se agregó esto de que Dios de alguna manera se cristianizó la frase. Por eso es que es importante explicar, porque es verdad que Dios ama, pero también es verdad que Dios aborrece. Los atributos de Dios están de una manera funcional, armónica, total y plenamente. No se contradicen. Ante este texto entonces podríamos preguntarnos, ¿ama Dios verdaderamente? ¿Cuál sería la respuesta? Sí. Segunda pregunta, ¿aborrece Dios verdaderamente? Sí. También. ¿Por qué estas interrogantes? Bueno, porque Dios dijo a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Con respecto al amor de Dios, en primer lugar, escuchen bien, hermanos, por favor. Dios ama a todos, sí, pero no los ama de igual manera. Lo digo de otra forma, como interrogante. ¿Ama Dios a todo el mundo? Sí. Pero ese amor no lo expresa de la misma manera. Por ejemplo, hay un amor intratrinitario.
De acuerdo a Juan 17, Cristo ama al Padre, el Padre ama al Hijo. Es un amor relacional, perfecto, íntimo, que se da en el seno de la deidad. Otro ejemplo, Dios ama a toda su creación, incluidos los incrédulos. De acuerdo a Mateo 5, por ejemplo, la Biblia dice que Dios hace salir su sol. ¿Sobre quiénes? ¿Sobre únicamente los creyentes? No. Entonces, en ese sentido, Dios expresa su amor a toda su creación. Por lo tanto, los incrédulos también son amados por Dios en ese sentido, porque Dios les da el sol, la lluvia, el aire, la vida, la provisión diaria. Dios no los ha juzgado, Dios no les ha quitado la vida, no los ha partido un rayo, ¿no? En ese sentido Dios los ama. Pero ¿quién podría poner en duda que Dios tiene una expresión de amor diferente con sus elegidos? ¿Quién podría poner en duda eso? ¿Que Dios ama también de manera diferente a sus elegidos? ¿No es así? Obvio. Dios no ama de la misma manera a su creación en general que como ama a sus hijos. Por lo tanto, Dios ama a su creación, pero la expresión de su amor es diferente, es expresada de una diferente manera. Dios ama selectiva y salvíficamente. Esa es una expresión de amor solo a los escogidos, como lo fue con Jacob. Jacob no solo recibió el amor de Dios en términos generales, sino también de manera selectiva. Eso de manera general. Pero contestemos la pregunta más compleja. Si Dios aborrece verdaderamente, en general hacia el pecado y los pecadores. ¿Por qué es importante explicar esto, hermanos, un poco más en detalle? Porque, insisto, cuando a mí me hablan de odio, inmediatamente yo pienso, yo reacciono de acuerdo a cómo yo veo el odio. Yo lo veo de manera pecaminosa. Pero Dios es un ser puro, santo. Por lo tanto, su aborrecimiento está gobernado también por su santidad, por su pureza, por su soberanía, por su justicia. Entonces, hay un sentido correcto, aplicable a Dios en cuanto al aborrecimiento, como lo vamos a ver a continuación. Retrocedamos, por favor, a Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio 12. Vamos a ir rápidamente viendo estos pasajes. Deuteronomio 12, versículo 31, dice así: No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Pregunta, ¿qué aborrece Jehová aquí? De acuerdo al texto, ¿qué aborrece Jehová? Toda cosa abominable. Entonces alguien podría decir, pastor, pero Dios aquí odia la cosa abominable. ¿Qué es la cosa abominable en el texto? El hecho de que estas personas quemaban a sus hijos y quemaban a sus hijas a los dioses. Esa es la cosa abominable. Pero ¿quiénes hacían la cosa abominable? Hombres, personas. Y eso es lo que Jehová aborrece. La palabra aborrece aquí, sané en el hebreo, significa literalmente enemigo.
enemigo, y su sentido es odiar, desagradar intensamente, sentir apatía. Eso es lo que siente Dios por estas personas que entregaban a sus hijos en el fuego para los dioses. Pero ¿qué dice el texto? Jehová aborrece de una manera muy clara. Proverbios, capítulo 6, versículo 16 en adelante. 6 cosas, nuevamente la palabra cosas. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y comienza a mencionar ahí los ojos altivos, la lengua mentirosa. A ver, hermanos, escuchen bien por favor. Aquí la Biblia dice que Jehová aborrece. La misma palabra anterior, pero la palabra abomina es algo que produce asco. Es algo detestable en el hebreo. Eso le produce a Dios esto, los ojos altivos. A ver, hermanos, escuchen. ¿Qué aborrece Dios? ¿Los ojos o la altivez o al altivo? Al altivo. Después dice, la lengua mentirosa. ¿Qué aborrece Dios? ¿La mentira o al mentiroso? Comprobémoslo. Vamos más arriba, por favor. Versículo 12. El hombre malo. El hombre depravado. El que anda en perversidad de boca. Entonces es verdad que Dios aborrece los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, pero Dios aborrece la persona, al altivo, al mentiroso, al homicida. Y abomina aquí, detestar, que causa horror y asco. Retrocedamos a Proverbios 3, versículo 32. Porque Jehová abomina, detesta, le causa asco al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Contraste otra vez. Salmo 5, más atrás, el libro anterior. Salmo 5, versículos 5 y 6. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Y aquí es más claro aún. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Y ojo, Jacob era engañador. Repito, Jacob era engañador. Entonces, ¿sería extraño pensar de que Dios aborreciera a Jacob? No, ¿verdad? Si es que hubiese querido aborrecerlo, en el sentido que estamos hablando de Romanos 9, porque él era un engañador, pero lo amó. Salmo 7, al ladito, versículo 11. Dios es juez justo. Curiosamente ahora se antepone la justicia de Dios. Y Dios está en tiempo presente airado contra el impío todos los días. Y aquí hay una cláusula muy importante en el versículo 12. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes, como juicio. 11:5, Salmo 11:5.
Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. ¿Están dándose cuenta, hermanos, que una y otra vez en la Biblia dice claramente que Dios aborrece al hombre? ¿Que Dios aborrece al pecador? Es verdad que estos libros son poéticos, pero veamos otro pasaje en uno de los evangelios, en Juan. Vamos a Juan 3. Juan 3. Yo lo he enseñado esto en otras ocasiones y quiero recordarlo, hermanos. El mismo capítulo donde aparece el gran pasaje, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando se evangeliza, cuando se habla del Señor, nos encanta abrazar ese pasaje y comunicarlo al incrédulo. Y está bien, pero se nos olvida algo. ¿Qué se nos olvida? Seguir leyendo el 3. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero, querido tío, querido abuelo, querido amigo, querido colega de trabajo, si no crees, ya has sido condenado. ¿Quién de ustedes dice eso? Bueno, debería decirlo. Si es una evangelización bíblica, deberías hablar de la condenación si no hay arrepentimiento. Aunque tu tío, aunque tu colega se ponga azul, verde, rojo, como tú quieras, pero después vendrá el bálsamo de la cruz, el bálsamo de la gracia. Entonces mi punto es, si vamos a hablar de Juan 3:16, donde es verdad que hay un aspecto del amor de Dios hacia el pecador, pero también es verdad que hay una condenación para el que no cree. Mayor aún, versículo 36 de Juan 3. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios no estará. ¿Qué dice el texto? Está sobre él. Entonces, cuando hablamos con el incrédulo, debemos señalar esta verdad, que es un aspecto de la evangelización bíblica. Querida persona, eso es lo que la Biblia dice. Querido amigo, querido tío, si tú no crees, si rechazas la obra de la cruz, si rechazas el hecho que Dios haya enviado a su Hijo para darte vida eterna, la ira de Dios está hoy sobre tu vida. Es un aspecto del aborrecimiento de Dios. Ahora bien, hermanos, ahora bien, si este fuera el sentido que le da Pablo al aborrecimiento de Dios en cuanto a Esaú, ¿cuál sería el problema de aceptarlo? ¿Acaso Esaú no era un pecador? ¿Cuál sería el problema si ese fuera el sentido que Pablo le está dando en Romanos 9? ¿Cuál sería la dificultad de reconocer que Dios aborreció a Esaú si Esaú era un pecador como cualquier otro? De hecho, retrocedamos a Génesis, por favor, 27. Génesis 27, versículo 41.
Una vez más digo, ¿cuál sería el problema de aceptar que Dios aborreció a Esaú? Sobre todo si leemos este texto, Génesis 27, 41. Y aborreció Esaú a Jacob. O sea, alguien podría decirle a Esaú, oye Esaú, ¿qué reclamas? ¿Acaso tú no aborreciste a tu propio hermano? Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición. Pero noten, hermanos, no solo eso, con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón Esaú, atención, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Ese es Esaú. O sea, en su corazón. Y Cristo después hace resaltar en Mateo 5 la verdadera intención por la cual Dios juzga, la intención del corazón. No necesariamente la acción como tal. En otras palabras, Esaú fue un homicida, sí o no, a los ojos de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el problema de aceptar que Dios aborreció a Esaú? ¿Acaso Esaú no lo merecía? ¿No leímos todos los pasajes anteriores donde Dios aborrece, Dios abomina al malvado, al lengua mentirosa, al altivo, etcétera, etcétera? ¿Cuál sería el problema de aceptarlo? Hermanos, ese no es un problema, aceptar que Dios nos aborrece. No es un problema eso. Lo merecemos por nuestro pecado. Y aquí, si fuera ese el sentido, repito, ¿qué mayor evidencia que esta? Esaú odió a su hermano. Tanto fue así que estaba esperando el momento en que su padre muriera para matarlo. Era un Caín. La diferencia es que Caín dio rienda suelta a su intención del corazón, lo hizo. Claro, después Esaú y Jacob se arreglaron y todo eso, pero ahí está el pecado, igual. Bueno, dejemos esto hasta aquí, por favor. Regresemos a Romanos para recordar algo muy importante. No olvidemos, por favor, hermanos, esto, porque es siempre muy significativo mantener en la mente el propósito de la explicación de la porción leída. Pablo está argumentando que Dios no ha fallado en su palabra. Ese es el argumento. Todo el capítulo 9, el capítulo 10 y 11, Pablo está argumentando que Dios no ha fallado, Dios es fiel. Y para hacer eso, comienza explicando que no todos los judíos son verdaderamente judíos. Pablo está explicando que no todos los que descienden según la carne son israelitas. Eso es lo que está argumentando Pablo. ¿Y qué hace Pablo para potenciar su argumento? Coloca ejemplos de personas. Primero fue Abraham y Sara, sus dos hijos, Isaac e Ismael. Los dos descendían de Abraham, pero solo uno fue el escogido. Isaac fue el hijo de la promesa. Ismael dejado a un lado. Segundo ejemplo, Isaac con Rebeca, sus dos hijos, Jacob y Esaú. Pablo dice, el mayor servirá al menor, refiriéndose a Jacob y Esaú. Y ahora dice, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Es decir, es el
el segundo argumento del mismo ejemplo segundo. El mayor servirá al menor, y a Jacob amó y a Esaú aborreció. Dentro de ese contexto está. Muy bien. Pablo dijo entonces, como está escrito en el versículo 13. De hecho, la Biblia de las Américas dice tal como está escrito. Es decir, si dice eso es porque en alguna parte de la Escritura está, ¿no? Retrocedamos a Malaquías capítulo 1. Malaquías capítulo 1, que es de donde Pablo se toma para introducirlo en Romanos 9. Israel cuestionó a Dios, cuestionó su amor. ¿Dónde está esa prueba? ¿Acaso no estás consciente de nuestra condición? Pudo haber dicho el pueblo de Israel. Estamos cercados por nuestros enemigos, somos esclavos en Babilonia. Dice Malaquías 1, 2 y 3, yo os he amado. Ante todo este cuestionamiento de Israel, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y aquí está la frase, llamé a Jacob. Aquí está la respuesta del Altísimo ante todo el cuestionamiento de Israel. ¿Dónde está esa prueba, Dios? ¿No estás consciente de nuestra condición? Cercados por nuestros enemigos, esclavos en Babilonia, etcétera. La respuesta divina, yo amé a su padre Jacob y aborrecí a Esaú. Versículo 3. Y esto es lo que introduce en su argumento Pablo en Romanos 9. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Consecuencia como juicio a Esaú. Hermanos, Dios pudo haber aborrecido a ambos, ¿sí o no? Dios pudo haber aborrecido a ambos, pero amó a uno. Pero amó selectivamente a uno. Dios amó a Jacob para también amar a la descendencia de Jacob o de Abraham, Isaac y Jacob. Jacob representa a los elegidos de Dios, al verdadero Israel que está dentro del Israel físico, porque la promesa se va a cumplir en aquellos creyentes, en el Israel creyente, por todo lo que Pablo ha venido diciendo. Y Esaú representa a todos aquellos a los cuales Dios deja en sus propios pecados. Lo explicaré más a continuación. Ahora bien, una pregunta muy relevante. ¿Por qué Dios amó a Jacob? Es una pregunta válida. Es una pregunta relevante, es una pregunta importante. ¿Por qué amó Dios a Jacob? Si en él no había nada meritorio. Era un pecador como cualquier otro. De hecho, en Romanos 9 Pablo había dicho, aún no habían nacido. No habían hecho aún ni bien ni mal, etcétera, etcétera. La respuesta más clara en la Biblia es por la gracia y misericordia soberana de Dios. Adelantémonos a Romanos 9:15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Por qué Dios amó a Jacob?
La respuesta contundente siempre en la Biblia es por pura misericordia, por pura gracia. Romanos 11, 5 y 6 al ladito. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente, de entre los cuales estaba Jacob, escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Deuteronomio capítulo 7, recordemos este pasaje también, interesante, o esta porción. Deuteronomio 7, 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido, ahí está la elección, para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, y os ha escogido, que es de lo que Pablo está hablando en Romanos 9. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y aquí está la respuesta. Sino simplemente por cuanto Jehová os amó. Por gracia, por misericordia. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. ¿Cuál es el título de la enseñanza de Romanos 9? La fidelidad, porque Dios no ha fallado en su palabra. Él cumple su promesa con el Israel espiritual, creyente, y la elección de Dios. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia que también se inclinó por Jacob, a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Atención ahora, verso 10. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. Hermanos, porque los seres humanos aborrecen a Dios. ¿Sabían eso? Tú aborrecías a Dios antes que Él manifestara su gracia salvífica. Tú odiabas a Dios, no querías nada con Él. Por eso es que resalta más la gracia y misericordia de Dios. Porque tú, habiéndolo aborrecido a Él, Él te amó con amor salvífico. Por eso es sorprendente su gracia. Dios dará el pago en persona a todos los seres humanos que le aborrecen, destruyéndolos, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Como ya lo hemos leído muchas veces, Efesios 1, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que su gracia sea alabada. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Segunda Timoteo 1:9, la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Hermanos, Dios podía haber aborrecido tanto a Jacob como a Esaú. Sin embargo, en el caso de Jacob, se inclinó a amarlo y a escogerlo. Dios amó a Jacob sobre la base de la gracia inmerecida y de su grande misericordia. Si hemos hecho la pregunta del por qué Dios amó a Jacob, sería también necesario hacer la misma pregunta contraria. ¿Por qué aborreció a Esaú? ¿Qué significa que Dios
haya aborrecido a Dios, o sea, perdona, a Esaú, en el contexto de Romanos 9? Aquí, por favor, hermanos, quiero pedirles nuevamente, sé que están atentos, pero mayor atención todavía, porque esto de alguna manera refuta una doctrina que dice lo siguiente: Dios escogió activamente a unos para salvación y Dios escogió activamente para el infierno a otros. Y esto no tiene que ver con Calvino ni Agustín de Hipona, esto tiene que ver con una doctrina paulina, una doctrina bíblica, una doctrina de Dios. Pero eso que acabo de señalar no es así. Dios no escogió a unos activamente para el cielo y escogió a otros activamente para el infierno. Dios no puso incredulidad en los incrédulos. Dios no los obligó a creer o a rechazar, mejor dicho, a Dios. Cuidado con eso. Por eso es que es importante explicar esto a continuación. Bueno, repito, ¿qué significa que Dios haya aborrecido a Esaú en el contexto de Romanos 9? Cito a Douglas Moe y él comenta lo siguiente: un mejor enfoque del texto consiste en definir aquí el odio mediante su opuesto, el amor. Si el amor de Dios por Jacob consiste en la elección de Jacob como simiente que heredaría las bendiciones prometidas a Abraham, entonces el odio de Dios hacia Esaú consiste en su decisión de no otorgarle este privilegio. Quizá una mejor traducción mejor sería rechazo. Amor y odio no son aquí, pues, las emociones que siente Dios, sino las acciones que lleva a cabo. Fin de la cita. ¿Qué está diciendo este comentarista? Lo siguiente: el amor de Dios por Jacob significa en Romanos 9 que Dios a él lo escoge para que sea el receptor de las bendiciones de Abraham. Y aborrecer a Esaú significa que simplemente no le da ese privilegio a él. Comenta Evis Carballosa, cito: el amor de Dios para Jacob y su odio hacia Esaú fue una cuestión de grado. De hecho, Dios amó a Esaú y lo bendijo en gran manera de acuerdo a Génesis 36. En ese sentido hay un aspecto del amor de Dios por Esaú también, porque lo bendijo. Lo que el pasaje resalta es el hecho de la elección de Jacob para que fuese el canal divino para cumplir la promesa hecha a Abraham tocante a la simiente. Esaú, aunque era mayor en edad que Jacob, no fue escogido por Dios. Es en ese hecho que la Biblia afirma que Dios amó a Jacob y odió a Esaú. Fin de la cita. William Hendrickson comenta, cito: lo que Pablo dice entonces en los versos 6 al 13 es esto: al fin y al cabo, la razón por la que alguna gente es aceptada y otra rechazada o dejada allí en su estado, está en que Dios así lo decretó. La voluntad divina y soberana es la fuente tanto de la elección como de la reprobación. La responsabilidad humana no es cancelada. Pero no existe algo así como el mérito humano. El propósito eterno de Dios no se basa al final
en las obras humanas. Fin de la cita. Otro hombre comenta lo siguiente: amar significa escoger y aborrecer significa rechazar. En Romanos 9. Estas palabras no expresan una emoción, más bien expresan una decisión de dar los beneficios del pacto con Abraham a uno y no al otro. Humanamente hablando, esta distinción que Dios hace no nos parece muy justa. Fin de la cita. Y por eso es que Pablo después tiene que decir: ¿hay injusticia en Dios? Porque algunos objetores podrían concluir que si Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú, entonces Dios es injusto. Hermanos, tanto Jacob como Esaú eran pecadores. Que si Dios hubiese querido castigarlos a ambos, hubiese sido justo. Y nadie podría reclamar absolutamente nada. Pero Dios se inclina en su amor por Jacob, eligiéndolo, y deja en su propio pecado a Esaú. El amor a Jacob debemos relacionarlo con la elección, porque de eso está hablando Pablo en Romanos 9. Con el acto electivo determinante de Dios de hacerlo receptor de las bendiciones que se le prometieron a Abraham y se le prometieron a Isaac. Y el aborrecimiento de Esaú es lo contrario. Dios determinó no otorgarle ese beneficio, no otorgarle ese privilegio. Y de ahí que podemos traducir rechazo. Dejarlo en su propio pecado. Y con su propio pecado, ¿era merecedor del juicio de Dios? Indudablemente sí. No todos los que descienden de Israel son israelitas, no olviden eso. Por tanto, Esaú no era un israelita creyente. De hecho, hermanos, avancemos por favor, esto lo vamos a explicar después. Ahí en Romanos 9, versículo 22 y 23, que confirma lo que estoy diciendo. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Noten por favor, hermanos, vasos de ira preparados para destrucción. 23. Aquí hay un contraste. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Última parte del versículo 22. ¿Vasos de ira es lo mismo que vasos de misericordia? No, ¿verdad? Son cosas diferentes. Ahora miren por favor los textos. Versículo 22. Al final, ¿qué notan ustedes diferente con respecto a los vasos de ira y los vasos de misericordia, por favor? Los vasos de ira dice preparados, ¿verdad? Para destrucción. Pero ¿qué dice con respecto a los vasos de misericordia? Que Él preparó. ¿Ven ustedes el pronombre personal Él en el versículo 22 con respecto a los vasos de misericordia? ¿Lo ven? No, ahí en el versículo 22. Vasos de ira simplemente dice preparados. Pero en los vasos de misericordia, Pablo agrega que Él preparó. Vasos de misericordia Jacob, vasos de ira Esaú.
El verbo preparados se podría traducir que los vasos de ira están a sí mismos listos para su juicio. Esaú. Pero los vasos de misericordia, Dios es el que tiene que intervenir para salvarlos, para elegirlos, para una vida eterna. Hermanos, ¿qué estoy tratando de explicar? De toda la masa de seres humanos, de todos los seres humanos que están sobre la tierra, Dios decide activamente seleccionar a algunos y a los otros que ya están preparados por su propio pecado, los deja para su juicio. Y eso es lo que posteriormente vamos a continuar explicando para comprensión de todos nosotros. El pecador es el que abraza su propio pecado. La condenación es la propia elección del pecador. No es que Dios los destine para su condenación, es porque ellos mismos están ya listos para dicho juicio por su propio pecado. Porque la soberanía de Dios no se divorcia de su justicia ni de su rectitud. Su soberanía está en perfecta armonía, hermanos, con todo lo demás. Con su amor, con su justicia, con su santidad, con su sabiduría. Y aunque a nuestra mente parezca injusta la decisión de Dios, es la decisión de Dios y es la determinación de Dios. Último pasaje, Hebreos 12. Esta es la soberanía absoluta de Dios que no le gusta al ser humano, porque aplasta su ego, pisotea su orgullo y devasta su soberbia. Hebreos 12. Dios no predestinó a Esaú a perdición. Dios no infundió incredulidad en Esaú. Dios no lo forzó a pecar. Por su propio pecado, Dios lo deja en su condición. Solo este pasaje para confirmar, Hebreos 12, 15 y 16. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. No culpemos a Dios de que Esaú haya sido un profano. No culpemos a Dios de que Esaú haya vendido su primogenitura. Dios no lo forzó a eso. No culpemos a Dios. Dios lo deja en su pecado. Y producto de su propio pecado, él va a recibir su justa retribución. No solo esto, leamos más, 17. Porque ya sabéis que aún después, refiriéndose a Esaú, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Escuchen muy bien, hermanos. Esaú no se perdió porque Dios no lo eligió. Se perdió por su propio pecado.
Cuando Dios salva a alguien, toda la gloria es de Él. Cuando el hombre se condena a sí mismo, toda la culpa es de Él y de nadie más. Es decir, nadie en el infierno va a poder culpar a Dios de enviarlos al infierno. Si están en el infierno es porque ellos mismos en su propio pecado quisieron estar allí. Recuerda la ilustración de la puerta que hay aquí y el título dice, venid a mí. Vengan a mí, el ofrecimiento es para todo el mundo. Vengan a mí los que están cargados, los que están trabajados. Vengan a mí, yo los voy a salvar. Yo soy la resurrección y la vida. Y todo el mundo pasa por afuera, ve el letrero, no quiero entrar, sigo mi camino. La pregunta es, ¿por qué tú entraste? Tú te paraste ahí, leíste eso, hoy voy a entrar, entraste. La sorpresa para ti fue que cuando entraste, leíste otro cartel que decía, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Por qué entraste? Porque Él te trajo. Y los que no entraron porque ellos mismos decidieron no entrar. Por lo tanto, esos nunca podrán culpar a Dios. La salvación es del Señor de principio a fin. La condenación es del propio hombre en su pecado. Por lo tanto, amados hermanos, lo difícil de entender no es por qué Dios nos castiga. Lo difícil de entender no es por qué Dios nos bendice. Lo difícil de entender no es por qué Dios nos condena. Eso no es lo difícil, hermanos. Porque ¿qué merecemos todos nosotros? ¿Condenación? ¿Qué es lo que merecemos nosotros por nuestro propio pecado, por nuestra propia rebeldía, por aborrecer a Dios? ¿Qué es lo que merecemos de manera justa? El infierno, la condenación eterna. No es difícil entender eso. Lo difícil de entender es por qué Dios nos bendice. ¿Por qué Dios nos amó a nosotros si nosotros también lo aborrecimos a Él? Eso es lo difícil de comprender. Lo sorprendente, lo impactante, lo espectacular, lo magnífico no es por qué castigue a algunos, sino por qué me perdonó a mí. Lo sorprendente no es, hermanos, ¿por qué Él va a castigar al hombre por su pecado? Eso no es lo sorprendente. Lo magnífico es por qué Él te perdonó a ti. ¿Por qué Él te amó a ti? Eso es lo que debiera descolocarnos y hacernos rendir a sus pies. Tú no aborrecías a Dios menos que tu vecino. Tú aborrecías a Dios igual que todos los seres humanos. Pero a Jacob amó, a Esaú aborreció. Eso es lo sorprendente. Eso es lo impactante para nosotros. Y que estemos en este grupo elegidos por gracia. ¿Por qué Caín y no Abel? ¿Por qué no Abel y no Caín? ¿Por qué David y no Saúl? ¿Por qué Jacob y no Esaú? ¿Por qué Israel y no otro pueblo? ¿Por qué Lázaro y no otro? ¿Por qué Pedro y no Judas? ¿Por qué Pablo y no Caifás? Sigamos la misma línea. ¿Por qué tú
y no tu vecino? ¿Por qué? ¿Tienes algo más especial acaso? Por pura gracia, por pura misericordia. Porque Dios dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El próximo domingo vamos a explicar esta porción. Lutero dijo, cito, nuestra salvación debe ser tomada completamente de nuestras manos y puesta solo en las manos de Dios. ¿Recuerdan el cántico que cantábamos al principio? Nuestras coronas a tus pies. Esto, agrega Lutero, es absolutamente necesario porque somos tan débiles e inciertos que si dependiera de nosotros, ni siquiera una sola persona sería salva. El diablo seguramente nos dominaría a todos, pero puesto que Dios es confiable, su predestinación no puede fallar y nadie puede resistirlo, todavía tenemos esperanza. Fin de la cita. A ver las hermanas que participaron del estudio de mujeres. Rahab. Pregunta para ustedes. ¿Acaso Rahab era la única ramera que vivía en ese contexto geográfico? A ver. ¿Cuántas más rameras habían? Pregunta entonces, ¿por qué Rahab y no otra? Porque Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Y no solo eso, y endurece al que quiere endurecer. ¿Cómo entendemos eso? Soberano, soberano. Él es soberano. Esa porción bíblica será explicada el próximo domingo. Estoy seguro que si habláramos con Rahab, ¿estás agradecida con Dios? ¿Has escuchado esto que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? ¿Qué piensas de eso, Rahab? Rahab hubiese dicho, a mí no me sorprende que Dios haya aborrecido a Esaú. No me sorprende eso. Yo siendo ramera, Dios podría aborrecerme también. No entiendo cómo Dios pudo haber amado a Jacob. Y hubiese concluido, y no entiendo por qué me amó a mí, siendo una ramera. Me imagino a Rahab rendida a los pies de Dios, dándole gloria, honra, alabanza. Dios elige a unos y a otros los deja en su propio pecado. Pastor, pero yo hubiese salvado a todo el mundo. Ese eres tú, pues, no Dios. ¿Entiendes ahora por qué he leído lo del principio? Dios no es como nosotros. Sale otro y dice, yo, pastor, no hubiese salvado a nadie, todo al infierno. Ese eres tú, no Dios. Por último, Charles Spurgeon dijo estas palabras: Dios lo ha hecho. ¿No ven el hecho de que Dios no trata a cada individuo de la misma manera? ¿Estamos de acuerdo en eso? Y claro que sí, ¿verdad? Ha creado águilas, dice Spurgeon, y ha creado gusanos. Ha creado leones y lagartijas.
A algunos seres lo ha hecho reyes y algunos nacen siendo mendigos. Algunos nacen con mentes imponentes y otros rayan en la idiotez. ¿Por qué sucede eso? ¿Acaso murmuran contra Dios por ello? No. Ustedes dicen que es un hecho y que no se gana nada con murmurar. ¿De qué sirve dar patadas en contra de los hechos? Es solo dar coces contra el aguijón con los pies desnudos y se hacen daño a ustedes mismos y no a ellos. Bien, entonces, la elección es un hecho positivo. Es muy claro como la luz del día que en los asuntos de la religión Dios da más a un hombre que a otro. Y así fue. Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Dios amó a Emelina, Dios amó a José, Dios amó a Christopher y no a Antonio tu vecino. Por la pura y bendita gracia de Dios. Nos preparamos después para cantar el cántico y después cenar la cena del Señor. Padre bendito, muchas gracias